Entonces, este es otro de los que habíamos visto al anterior, que era directamente por ubicación de punto y cuerda, pero este es por punto distancia. Más bien por ángulo distancia. Partiendo de un punto debidamente posicionado y conocido y otro punto con coordenadas y cota trasladado a partir de dos puntos posicionados, donde el primero fue R1 y el segundo delta 1, para partir de ellos como referencias de amarre. Se creó una poligonal para poder inicialmente hacer una toma topográfica del terreno. Entonces, para la toma topográfica del terreno se va a utilizar la nivelación trigonométrica, que es con estación. Después, en oficina se diseña una curva espiral y una curva simple, con sus debidos parámetros de diseño, para así posteriormente poder ir a replantear en el terreno. Entonces, una vez creado el alineamiento con las curvas y sus respectivos parámetros de diseño, se replantearán abscisas cada 10 metros en la curva y cada 20 metros entre tangencias. Se creará un archivo en Excel delimitado por comas que contendrá punto, norte, este y cota, y posteriormente se subirán los datos a la estación para poder ser replanteados. Para replantear tendremos que buscar nuestro proyecto en la estación en el menú de replanteo y realizar nuestra respectiva rutina de amarre para poder comenzar a replantear. Es recomendable en nuestra cartera de campo tener en evidencia las descripciones de los puntos que se van a localizar, y el replanteo recomendado será por ángulo y distancia, que lo que se hace es se amarrará un ángulo o un azimut con la estación para dar línea a nuestro portaprisma y se le indicará cuánto tiene que retroceder o adelantarse para materializar el punto. Nos ubicamos para replantear en un punto que tenga visibilidad a la mayoría de cantidades de abscisas en el eje posibles. En nuestro caso fue referencia 1. Cuando se pierde la visibilidad es preciso cambiar de armada y nuevamente nos ubicaremos en un punto que tenga visibilidad a la mayor cantidad de abscisas en el eje posibles. Y de esta manera así hasta concluir el trabajo. Bueno, como ven, no es muy complicado en realidad. La cosa es tener los datos de coordenadas de cada uno de los puntos. En realidad, lo que se replantea primero es el eje. Veíamos ahí a los estudiantes de Tolima explicando justamente este replanteo, pero en un tramo bien bonito, una zona muy planita. La parte complicada es cuando vamos a sectores donde se debe hacer los cortes muy grandes. Entonces, en esos lugares lo único que hacemos es marcar con un estacón, ponemos rocas grandes donde pintamos con un signo negativo, ponemos -10, -15, avisando que tenemos que entrar 10 metros abajo, 15 metros abajo, etcétera, ¿ya? Bueno, primero vamos a preguntar si alguien tiene algún trabajo de investigación para poder presentar el día de hoy. ¿No hay trabajos de investigación? Bueno, parece que no tenemos. Segunda pregunta, ¿tenemos dudas, algo de lo avanzado de curvas hasta el día de hoy? Muy bien. ¿Alguna duda tal vez de teoría, de lo que hemos avanzado de la teoría de esta mañana o la teoría avanzada igual hasta el día de hoy? Bueno, parece que no hay dudas de nada. Me parece que están por acá mis auxiliares. ¿Quiénes han logrado entrar? Inge, buenas tardes. Hola Juan Carlos, buenas tardes. ¿Qué novedades? Todos estamos batallando, Inge, con el internet. Creo que está cortando de todos. Sí. Todo el mundo dice que se han suspendido clases, ¿no? Por falta de internet. Sí, se está cortando y cuando manda mensajes tarda unos 10 a 20 segundos. Qué macana. Sí, en el chat de los docentes pusieron de que muchos han suspendido sus clases porque está fallando el internet. Por suerte hoy día no ha fallado el internet, solo ha fallado mi coordinación nada más.
Pero bueno, ¿quién más ha entrado de mis auxiliares? Ingeniero, buenas tardes. Hola Carla, buenas tardes. Eloy está por acá. No ha entrado Eloy. Freddy. Edward. Bueno, creo que están solamente los dos. Ya, entonces los dejo con sus auxiliares, por favor, para que les hagan las preguntas, dudas. Si quieres, puedes usarla ahora también, Juan Carlos, para resolver algún ejercicio. En realidad, todo vale los días jueves. Ya, está bien, Inge. Ok, listo. Un abrazo para todos. Chao, muchachos. Bien, buenas tardes, chicos. Vamos a empezar con dudas de proyecto. Si se han podido resolver, ¿no? Sus trazos. Tratar de empezar a graficar ya sus curvas. Si han tenido algún problema, estaría bien que nos compartan su plano o una imagen. Creo que se me escucha bien, ¿no? Eres el hospedador ahorita, Juan Carlos. Puedes poner para que puedan compartir todos. Me he olvidado poner eso antes de salir. Puedes poner en la parte de abajo, en la flechita verde, para que todos puedan compartir sus imágenes. Entonces, así te pueden mostrar si tienen alguna cosa. Ya, listo, Inge. Entonces, chicos, si hay preguntas sobre sus proyectos, estamos, ¿no? Con la revisión de los avances. Y todo el avance va de acuerdo a lo que avance el Inge. Entonces, si no me equivoco bien, el Inge ha avanzado hasta curvas especiales, o me pueden corregir, la curva de 2 radios inversa. Entonces, no os escucho, por lo menos, díganme sí o no. Si no, vamos a tener que, si quieren, vamos a resolver algunos ejercicios. Voy a aclarar mientras tanto que ya se les ha aclarado que el replanteo por deflexiones es lo que se ha avanzado y ustedes tienen que buscar una investigación, ¿no? Como ha mostrado el Inge en su video, sobre algún método de replanteo. Entonces, ese ya es un tema de investigación que tienen que realizar. Existen varios por internet y si tienen alguna duda sobre ese replanteo pueden hacerla ahora también. Disculpe, Auxi, tenemos que hacer una investigación del replanteo y sí o sí lo tenemos que presentar como exposición. No, ya les he explicado que esa investigación que tienen que hacerla, tal como están haciendo su replanteo con gráfico y el replanteo que se hace por deflexiones, de la misma manera tenían que buscar cuál es el método y en la curva plasmarla, ¿no? A lo que es el replanteo que han encontrado. Entonces tenían que replantear la curva por el método que han investigado. Entonces tenían que realizar eso sobre sus curvas. Está bien, Auxi, muchas gracias. Ya, sí. Sí, claro. Un ejemplo de curva de 2 radios.
Ya sí tienen en su formulario tipos de curvas inversas. Entonces, pueden buscar ahí qué clase de curvas inversas hay. Entonces tienen todas esas, creo que son 4, si no me equivoco. La curva de dos radios es casi lo mismo, ¿no? Entre los dos PIs encontrar un punto común PCC. Ahora, un ejercicio o si quieren podemos resolverlo. Les voy a mandar una foto o lo vamos a resolver aquí, porque ya hemos quedado que aquellas personas que no tengan la de curva de 3 radios o curva de 2 radios, no hayan podido encontrar sus planos, tienen que inventarse, ¿no? En lo que es, ustedes inventan datos y ustedes mismos se realizan una curva de 2 radios. Ya, entonces, si no ha podido encontrar en sus planos este tipo de curvas, tienen que inventarse datos y realizarlo en sus hojas de cálculo. Obviamente no lo van a plasmar a plano porque no va a entrar, sino solo tiene que estar el cálculo. Cómo es que se hace una curva de 2 o de 3 radios. Ya, entonces, antes de empezar, no hay preguntas nomás sobre el proyecto, ¿no? Sí, claro, ya les expliqué en la anterior clase que están realizando el de flexiones, hacen un cálculo, hacen el replanteo, ¿no? En su planilla y después hacen un gráfico de cómo es que se replantea. De esa manera tienen que colocar el gráfico. Ese gráfico tiene que estar en toda la hoja. ¿Ya? Entonces ya se explica, ¿no? Hay varios métodos. Es entrar a internet. Ahora por eso estoy preguntando, ¿no? Si tienen alguna duda sobre esos métodos o no entienden. A ver, hay una pregunta. Dice, la última curva de mi proyecto sobrepasa el punto de destino con un radio mínimo de 80. Mientras tome radio de 50, no habrá ningún problema. Sí, no, ya les he explicado, esos puntos que nosotros les hemos dado, el punto A y el punto B, pueden mover incluso. O sea, no es necesario que llegue exactamente al punto. Nosotros les hemos dado esos puntos, son aleatorios. Entonces, si no se ha llegado, pueden recorrerlo un poco. Entonces, no hay ningún problema que pase eso. En realidad, tendrías que moverlo para que sea radio 80. Incluso puedes mover el destino y no pasa nada. Ahora, si lo has hecho con 50, sacas de ahí también su velocidad específica, ya que lo has hecho con un radio de 50. Ya, entonces, eso les he explicado ya en clases, ¿no? En especial, un poco este semestre, ¿no? Cuando nosotros dábamos los planos en físico, podíamos ver más o menos una idea de dónde podía pasar por la escala, podíamos darnos cuenta qué dificultad iban a tener o cuáles iban a ser los problemas que iban a tener al realizar el plano. Entonces, de esa manera les dábamos los puntos. Pero ahora, como hemos dado en digital, el problema de las escalas ha sido un poco que si el punto exacto no pueden llegar al punto, de punto A al punto B, tienen que llegar lo más cerca posible. Entonces, no se haga ningún problema. Eso ya les he explicado desde la primera clase.
Ya. Entonces, si hay otras preguntas similares o algunos problemas que han tenido al realizar su proyecto. Creo que no, ¿no? Sí. Ya creo. Ya sí puedes hacerlo, pero tendrías que darte una distancia de línea recta entre ambas curvas. Pero si no te entra, ¿estás tomando como radio mínimo 80 o estás tomando radios asumidos? Ya, puedes mandarme la imagen, si no, al WhatsApp y de esa manera puedo ver mejor. O lo puedes compartir ahora también, no hay ningún problema. Ya, entonces, a ver, el mismo, si podría facilitarnos un plano ejemplo sobre qué tendría que contener el plano de emplazamiento en curvas. Ya, pero ya les he mandado la guía, pero les voy a explicar. ¿Ya? En la guía especifica, porque antes se los voy a leer, que tienen que entregar, a ver, un ratito. Ya. Tiene que tener curva simple, dos curvas en espiral, una curva de 2 radios, una de 3 radios y una inversa. A ver, aquí se los voy a dibujar. Ya, un cacho, voy a compartir la pantalla. Ya, pueden ver mi pantalla, ¿no? Entonces ya les he explicado, a ver dónde está esta línea. Ya, de esta manera viene su carretera. Del punto A y al punto, hay que más, ¿no? Ya. Entonces, ya les he explicado que ustedes tienen que darse, dependiendo de las curvas, supuestamente esta es su carretera, aquí tienes su P 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no? Entonces yo voy a decidir cuál quiero que sean curvas simples, cuál de 2 radios, de 3 radios, ¿no? Aquí, digamos, puedo hacer una de 3 radios. Aquí, ¿no? Es una de 3 radios, porque el problema va a ser que aquí puede chocarme, ¿no? Entonces yo voy a decidir eso. Aquí puede continuarle con una simple. Esta puede ser una simple. Esta también. Esta
puede ser una espiral en transición o una flotatoria que no han llevado con el Inge. Esta va a ser una simple. Esta también, esta curva de aquí va a ser una simple. A esta de aquí la puedo colocar igual de espiral, ¿no? Y aquí puedo hacer una de 2 radios. Pero como no me entra, a veces no me va a poder entrar, entonces esta también puede ser simple. Simple y simple. ¿Ya? Para tener menos curvas, a esta yo le puedo convertir. Aquí le puedo convertir una de inversa, ¿no? Aquí, inversa. Entonces ya, estas de aquí, ya no sería, ¿no? Entonces ya tendría inversa, una de 3 radios. Aquí tendría simple, a esta le puedo volver espiral. Esta también simple, simple y espiral, ¿no? Entonces, ¿qué me faltaría? La de 2 radios. La de 2 radios yo me puedo inventar datos y solo realizarlas en hoja de cálculo, ¿ya? Entonces, esto con el fin de que vayan preparándose, ¿no? Para tener su emplazamiento de curvas. Ya, entonces, más o menos así tiene que salir de su distribución en el plano, ¿ya? Entonces, ya les he explicado. En el caso que no llegue, mi destino está aquí. El destino está aquí, pero mi curva no me entra por problemas de pendiente, no pasa nada si queda aquí, en este punto. ¿Ya? Entonces, más o menos así tiene que ser su distribución de emplazando curvas. ¿Ya? Entonces, de esta manera sería que pueden ir viendo en su plano, ya deben realizar lo que es simple. Es lo que tiene que contener. Tiene que tener simple, curvas simples, 2 espirales, una de 2 radios, No he ido a comprar, dale. uno de 3 radios. Tu micrófono. Sí, he ido a comprar. Una inversa. Ya, entonces lo que tiene que contener su emplazamiento en curvas. Ya. Ahora si tiene otra pregunta acerca del proyecto. Auxi, ¿cómo se hace la corrección de las progresivas? Ya, de las progresivas. A ver, esto ya bien saber por topografía, ¿no? Pero incluso como ya han llevado simples, les voy a explicar cómo van a hacer la corrección ya en el mismo planito que les hemos hecho ahorita. Ya. Yo tengo estas longitudes con verde, digo, que hayan sido de esta 400, de esta 390, esa la tiene ya, ¿no? En lo que es el plano definitivo.
A esta por escala pongámosle 600. A esta 250. Y así, ¿no? A esta igual, 280. ¿Ya? Para que esta sea una inversa, es como dicen, ¿no, compañeros? Aquí están sus radios. Vamos a hacer más bonito. Ya. Entonces, para hallar yo los PC, el PC y el PCS, que en este caso sería este punto de aquí, y este sería PT, ¿no? PT2 de la curva 2. Como mi progresiva empieza de aquí, con 0 más 0, 0. Mi progresiva en P1 es, en esta línea recta es 400, ¿no? Entonces yo tengo aquí un gráfico más de esta manera. Y mi curva así, ¿no? Es mostrando el lado. Ya. Entonces viene así. Creo que me he puesto mal. Así y así. Ya. Hemos dicho que esto era 400. Esto es 390, ¿no? 390. Ya. Entonces yo tengo aquí 0 más 0. ¿Qué es lo que se hacía? Se encontraba esta tangente. Esto lo hago con cálculo. Esto depende del ángulo de deflexión. Este ángulo de deflexión. Y encontrar una tangente. ¿Y qué es lo que hacíamos en la fórmula? Progresiva de PC. De PC. ¿A qué es igual progresiva de PC? Es a la progresiva de PI. En este caso es 400, ¿no? 0 más 400. 0 más 400. Menos la tangente. Ya, supongamos que este valor es, no sé, a ver. Haremos de una vez un ejercicio. Póngale que aquí es un ángulo de C de 95. Y aquí es un ángulo de 100, creo, ¿no? Más o menos. Entonces, ¿cuánto me sale mi tangente? Obviamente esto tengo que dividirlo. Tengo que tener esta división, ¿no? Para que sean exactos. Ya, entonces tengo una opción. Allá primeramente la tangente y la sobrante va a ser la tangente 2, ¿no? Esta va a ser la tangente 1 y esta va a ser la tangente 2. De aquí voy a tener que tangente 1 más tangente 2
es igual a 390. Ya, entonces de ahí voy a hallar unos radios. Entonces aquí es igual a tangente. Tangente es igual a radio 1 por la tangente del ángulo medio, ¿no? Del ángulo medio, del ángulo 1 medio. Y tangente 2 es igual a radio 2 por la tangente de delta 2 medios. ¿Ya? Entonces, dependiendo de ese valor, yo voy a encontrar las tangentes. ¿Ya? Entonces, teniendo los tangentes, voy a encontrar el radio de cada uno. ¿Ya? Yo puedo decir que tangente 1 es igual a tangente 2. Entonces, me va a salir una tangente. Y esto es 390 dividido entre 2. 195. Entonces, a este lado yo tengo 195. Y este lado tengo 195. Ya, entonces, si yo voy a tomar esto, voy a decir que mi progresiva en el punto C, PC, va a ser 400 menos 195, ¿no? ¿Cuánto me sale eso? Sale 0 más 205. Entonces, aquí es donde llega mi progresiva. Voy avanzando aquí y llego a este punto. Aquí, para llegar a PCC, yo voy a sumar ya no esto, sino la longitud de curva. Este de aquí. ¿Cuánto me sale mi longitud de curva? En el caso que yo tenga aquí 95 y tenga mi tangente o el ángulo, aquí tendría que ir el radio, ¿no? Radio 1. Radio 1 sería 195 dividido entre la tangente de 25 medios. El radio 1 sale 178,68 metros. ¿Ya? Este es mi radio 1. Esta es mi tangente para ambos, ¿no? Mi longitud de curva, ¿cuánto me sale mi longitud de curva con esos datos? $178.68 por pi por el ángulo, que es 95, dividido entre 180. ¿Cuánto le sale? Longitud de curva. Delta por pi
el radio dividido entre 180. Sale 296.26. .26 metros. ¿Ya? Entonces, para la progresiva del punto PCC, va a ser que, aquí lo voy a colocar, progresiva de PSC, va a ser igual a la progresiva de PC más longitud de curva. ¿Y esto cuánto me sale? 205 más 296.26. 501.26 metros. Entonces 0 más 501. Esta es mi progresiva. Y de esta manera voy resolviendo, ¿no? Voy colocándole igual, lo vuelvo a sumar esta longitud de curva y voy a hallar PT. Lo mismo, cuando encuentre esto de aquí, lo que voy a hacer va a ser encontrar esta tangente y aquí, como era el anterior, era 600, ¿no? Esto que es 600, le voy a restar la tangente, que en este caso es 195. Entonces voy a tener que de este punto hasta el siguiente PI, ya no va a ser 600, a partir de PT2, ¿no? Ya no va a ser 600, va a ser 405. Y entonces vuelvo a hacer el mismo procedimiento, ¿no? Ya estoy en este punto otra vez. Entonces voy a hacer lo mismo. Voy a hacer lo mismo para la siguiente curva y para la siguiente, y de esa manera se va corrigiendo. Entonces de esa manera ya voy a tener toda mi progresiva solo de la carretera. Entonces más o menos así es como van corrigiendo las progresivas. Ya no es la sumatoria, ¿no? La longitud total que se les pedía era la sumatoria de esto, ¿no? 400 más esto, y les da una longitud total. Pero al hacer colocando longitud de curva solo por la carretera, se va reduciendo. Entonces esto ya son estas distancias, en estas distancias de aquí. Entonces si hay preguntas sobre esto, preguntas, chicos. A ver, ¿qué se debe colocar en el plano ejemplo? En el trazo definitivo, colocar el norte, este y otros poder para por espacio. Ah, ya. ¿Qué datos debemos poner en el plano definitivo? En realidad no hemos avanzado todavía eso, pero igual creo que está en la guía. A ver. No se he mandado en la guía los datos que deben tener. Si no, lo voy a revisar ahora.
Guías exquisitas. Ya, en su guía está emplazamiento de curvas. Plano de escala 1:5000, tamaño A1, progresiva cada 50 metros. Coordenada de los puntos de entrada, salida y de cada curva. Entonces, en su plano, ese plano, tienen que tener las PC, con las de PC, PT, al lado, a ver, lo voy a hacer más, vamos a ver si puede hacerlo, o si no, ya, aquí no hace. La progresiva es cada 50 metros, es lo primero, ¿ya? En el caso que yo llegue a un punto que no sea 50, coloco la progresiva del PC y voy a continuar otra vez cada 50 metros sobre la carretera, ¿ya? Otra vez, llego al punto PCC, pongo su progresiva y sigo avanzando cada 50 metros, ¿ya? Lo mismo entonces que el anterior. Esta tiene que tener las curvas solo por donde pasa su carretera, las curvas de nivel. Tiene que estar igual con malla UTM, con la rejilla UTM a mano, igual cada 200 metros. Al dibujar tiene que estar el radio, este de aquí, con la línea segmentada y especificando el radio, ¿no? Y aquí está un punto O de lo sacamos, ¿ya? En lo que es la leyenda, a un lado de la... A ver, aquí. Ya, supuestamente está aquí su carretera, ¿no? Todo este tramo, sí, todo esto. Entonces aquí tiene que ponerlo en un cuadrito. Lo mismo, ¿no? Las coordenadas que es del PC. Aquí, ¿no? Colocando coordenadas, ya sea de PC, que yo coloco curva PC PI 1, ¿no? Ahí yo lo voy a dividir. En entrada y salida. Aquí PC y aquí PT. Y aquí sus norte y este. ¿Ya? Y lo mismo aquí su leyenda. Entonces tiene que tener eso. Y en el gráfico tiene que mostrarse con líneas segmentadas el radio. Y yendo cada 50 metros sus progresivas. Entonces de esa manera tienen que presentar. Obviamente el norte. ¿Ya? Entonces de esa manera tienen que ir alistando su plan. Ya, pregunta de Daniela. Si queremos que las dos curvas sean más seguras, deben tener tangentes iguales, T1 y T2, o radios iguales, R1 y R2. ¿O qué parámetros adicionales deben ser para que sean más seguras?
el ejemplo que es la curva inversa. A ver, en realidad esta pregunta ya deben hacer también, pero más que todo es por el criterio del ángulo de flexión. Si yo tengo, a ver, pues voy a compartir esto. Compartir. Yo tengo unas dos radios, ¿no? De esta manera. Y tengo así. Y justamente esto lo vamos a pasar aquí. Esto un poco así. Y yo tengo así. ¿Ya? O lo podemos hacer un poco más exagerado. Así. De esta manera. Entonces yo no sé dónde va a entrar mi PC, ¿no? Aquí. PCC. Aquí yo tengo un ángulo, pónganle de 70. Y aquí tengo un ángulo de 95. ¿Ya? Entonces, si yo voy a hacer que ambas tangentes sean iguales, al realizar mi diseño, aquí tangente 2 y mi tangente 1 van a ser iguales. Lo que yo voy a hacer va a ser que esta curva sea más pronunciada. O sea, esto de aquí no va a tener ningún problema. Va a estar así. Pero de esta va a ser más cerrada. Entonces, va a ser más cerrada así. Ya, obviamente cumple, ¿no? Con la regla. A veces también depende del terreno, o a veces depende de si en el caso que yo tenga aquí más corte, ¿no? Que tenga aquí corte, aquí tenga relleno. Entonces, a veces las curvas nos permiten. Pero por el tema de seguridad, bueno, en el caso que sea un poco plano, se daría un poco más longitud de curva para el que tenga mayor ángulo de deflexión. ¿Ya? Esto con el fin de que cuando entramos en la curva, esta curva es demasiado. Entonces esta curva va a ser, como es una curva pequeña y es muy cerrada, el peralte va a ser un peralte máximo, ¿no? Entonces va a ser un poco incómodo. Y si yo estoy yendo a una velocidad, entro a una velocidad normal a esta curva, aquí voy a tener que bajar la velocidad. Pero para eso es en el caso que yo tome T1 y T2. Mayormente es por ya sería un criterio de diseño, ¿no? En el que muestre. Porque si yo voy a hacer así, al tratar de graficar igual mi curva, esto va a ser así, y esto de aquí va a ser así, va cerrado, ahí. Ya, entonces, de que se puede dar, pero al ver las velocidades específicas y lo cerrado que es esta curva, va a ser un poco menos seguro, ¿no? Para el vehículo, porque está en una curva ligera. Ahora, si yo hago el siguiente caso, que le digo que aquí va a ser mi PC, no estoy cambiando. En ese caso que sea mi PC ahí. Entonces mi curva en esta parte va a ser más pequeña. Y como he entrado aquí, mi curva va a ser un poco más grande a este lado, porque esta tangente va a ser. Entonces como voy a tener un poco más de longitud de curva a este lado,
al entrar a esta curva, a partir de aquí, voy a entrar a una curva más grande, ¿no? Entonces voy a tener una longitud de curva donde pueda hacer maniobras. Ya, entonces eso ya es, hay que ver el terreno, si nos deja tener el terreno de esta forma. Ahora, por el tema de seguridad, el que tiene mayor ángulo de deflexión debería tener el tangente más grande. Cuando son similares, no pasa nada. Se colocan T1 es igual a T2. Ya, entonces, esto yo puedo decir, en el caso que este sea 400, esta longitud, tranquilamente yo le puedo dar aquí que esta sea, que uno sea 150 y que la otra, esta sea 150 y esta 250. ¿Ya? Pero este cálculo, cuando hagan esto, tienen que realizar para cuando este radio mínimo tiene que entrarles radio 80, ¿no? Radio mínimo 80. Esta distribución de Ponce, con que entra a esta distribución, ya están garantizando que está entrando, ¿no?, a esa velocidad, a la de 50 km por hora. Ya, entonces si es más, esto puede ser 100 metros, está bien. Entonces, están haciendo un cálculo. Pueden empezar primero por el radio mínimo. Y a la primera curva le pueden dar tangente 1, ¿no? Esta tangente 1. Ya que ya primero tangente 1. Y lo que les sobra es el tangente 2. Y ahora, si ustedes van al terreno y ven cómo está distribuido las curvas de nivel, pueden ya alejarse un poquito. Entonces, igual de la misma manera, un poco más va a ser. Ya, entonces, de esa manera pueden diseñar la curva de 2 radios. Pueden tomar ese criterio. Y lo único que les muestra es que tiene que ser mayor al radio mínimo. Solo eso. Ya, entonces esas serían una de las condiciones. Ya. Entonces hay otra pregunta. Si hay más preguntas, chicos, sobre sus proyectos. Igual, ¿no? El mismo criterio en curva inversa. En realidad, en curva inversa son casi parecidas las curvas, ¿no?, cuando nosotros elegimos. Entonces no va a haber ningún problema de elegir la tangente 1 sea igual a tangente 2. Eso sí, en el de los radios pueden tomar eso. Ahora hay otra forma también de elegir, que es la más conveniente, que sería iterando un poco. En el caso, ¿no?, que yo tenga las dos curvas, hallar un radio o hallar una velocidad específica para cada curva. Entonces yo digo que la velocidad específica en la curva 1 es igual a la velocidad específica en la curva 2. Y con esa velocidad específica voy a hallar lo que es el radio. Ya, entonces es un poco más una forma de iteración con el asunto de que ambos tengan la misma velocidad. Si yo voy a hallar el radio mínimo o un radio y el bueno el radio de 100, y aquí le voy a dar un radio de 150, aquí un radio de 100. Con estos datos yo encuentro la velocidad específica. Entonces, para que sea más seguro, tengo que hacer que la velocidad específica en la primera curva sea igual a la velocidad específica de la segunda curva. Eso con el fin de que me garantice que en toda la curva esté yendo a la misma velocidad. Ya, entonces el conductor no va a realizar mucho, ¿no?, el cambio de velocidad dentro de una curva a otra.
Ya, entonces es una manera de encontrar. Esto ya es por el tema de velocidad. Encontrar un radio que sea para ambos te encuentren velocidades específicas similares, ¿no? A veces nos va a dar radios que ya nos decían, ¿no? Nos va a dar de 101.32, así nos puede dar. Y en el otro nos puede dar un radio de 163.48. Y con eso hacemos que nuestras velocidades específicas sean iguales. Ya, entonces eso va a hacer que cuando entre el vehículo a la curva, esta curva van a ir a la misma velocidad. Ya, entonces de esa manera también pueden hallar. Entonces eso ya es iterando, ¿no? Es viendo que ambas curvas cumplan con la misma velocidad. Si hay otra pregunta, pregunten, chicos, sobre su proyecto. Tenemos 15, 20 minutos más. Dice otra vez Daniela, si usamos la misma velocidad para cada curva, los radios serían iguales también. Si haces eso, ya te he dicho, he comentado, ¿no? Que si sus ángulos de deflexión son iguales, en realidad van a ser la misma curva, pero en el caso que tengas radios diferentes, ángulos diferentes, no te va a salir por ese tema de la longitud de curva. Entonces, si haces un cálculo, al tratar de hallar las velocidades específicas en cada uno, sí, la velocidad es con el radio mínimo, la que llamamos la fórmula, para hallar la velocidad específica. Esa velocidad de proyecto la convierten en velocidad específica y hallan, ¿no?, lo que es el radio. Porque en realidad ya tendrían todos los datos, que en realidad solo necesitan velocidad específica, porque ya tienen peralte y ya tienen coeficiente de fricción. Y como yo voy a iterar con los radios, entonces yo voy a hallar la velocidad específica de cada uno. Como dato tendría el radio, ¿no?, que estoy asimilando, que estoy asumiendo de la curva 1 y de la curva 2. ¿Ya? Entonces de esa manera se halla la velocidad específica. En su diseño van a hacer lo mismo. Cuando tengan ya sus curvas, con el radio que han elegido, van a hallar otra velocidad en la curva. Porque si yo he diseñado con velocidad de proyecto de 50 y estoy asumiendo un radio de 200, tengo que volver a hallar la velocidad específica. O sea, es la velocidad por la que está diseñada esa curva. Entonces, eso es cuando asumimos radios. Si yo asumiría un radio de 80, sería casi 50, ¿no?, la velocidad específica. Ya, entonces, si hay más preguntas sobre su proyecto.
¿Qué pregunta más tienen, chicos? Creo que el Inge sigue está. Creo que ya no. Ya, entonces, un consejo que les puedo dar es, han visto, ¿no? Que el Inge pregunte si hay temas de investigación. Eh, Busquen en internet sobre, tal cual ha mostrado un video el Inge, y eso le pueden incluso un poquito editar, y o si no explicar sobre lo que han entendido del video, y el Inge está viendo que están haciendo esas dudas, están tratando de buscar en internet, tratando de interesarse por la materia, les va a aumentar puntos. Entonces, incluso a veces les aumenta en su examen. Eso les aconsejo. Ya, entonces, si está pidiendo el ingeniero temas de investigación los jueves, pueden preparar sobre lo que ha avanzado en la semana o sobre lo que ha avanzado hasta ahora. Hay varios temas, pueden hallar por internet, pueden, si no, buscar en Google Earth, buscar algunas curvas por Google Earth y ver cómo están diseñadas, ver cómo están realizadas. Entonces, explicar un poco, incluso hacer explicarse con el Inge, y va a ver el Inge que se le interesan por la materia y les va a poner más puntos en sus exámenes. Ya, entonces, más preguntas, chicos. Sí, sí. Claro, ya. Puedes hallar, ¿no? En el radio asumido. Cuando tú asumes un radio, no lo vas a alejar exageradamente. Si es 80, no le vas a dar 400, no le vas a dar 500. Entonces le vas a dar 100, 150. Y si tú cambias a la fórmula, eh, con el radio mínimo, ¿no? A ver, si tú ahorita sacas la velocidad específica para un radio de 150, ¿cuánto te sale? ¿Cuánto le sale, chicos? La velocidad específica de un radio de 150. Esto reemplácenlo en lo que es la fórmula del radio mínimo. Ya, entonces 65.62. Cuando tú has asumido ese radio de 150, para que sea exactamente a esa velocidad, para que exactamente tengas ese radio, tendría que el vehículo ir a 65.62 kilómetros por hora. Entonces, esa es tu velocidad específica. Ya he explicado al Inge que la velocidad de proyecto y la velocidad específica son velocidades de diseño. Ya la velocidad de proyecto es mediante lo que se halla según las características de la zona, según el tipo de vía,
Eso es velocidad de proyecto. Y velocidad específica es eso, es esa fórmula que te está dando. Entonces, esa velocidad específica es la velocidad tipo, como decirte, una velocidad exacta, una velocidad máxima que puede circular ese vehículo por esa curva. Entonces, cuando tú vas a asumir un radio de 150, la velocidad exacta, o sea, la velocidad máxima que puede ir un vehículo y ser cómodamente pasar por esa curva sería 65.62. Ya, entonces, es como si fuera una velocidad máxima. Entonces, como está entre 50, puedes saber si tú a esa fórmula lo colocas uno de 400. A la misma fórmula, colocar un radio de 400. ¿Cuánto te sale? Ya, entonces, has visto cómo cambia, ¿no? 94. Y el Inge dice que solo lleguemos hasta los 80. Eso es porque está en su formulario. Entonces, si yo voy a exagerar en asumir mis radios, mi velocidad específica también va a aumentar. Entonces, no tengo que alejarme mucho. 150, ¿cuánto? A ver, para una velocidad de 80, ¿cuánto es el radio máximo? En su fórmula, a ver, calculen. Para una velocidad de 80, el radio máximo. Ya. Entonces, cuando haces esa corrección es cuando hacemos radio, asumimos radios, ¿no? Para que se vaya a la misma velocidad, para que sea la velocidad máxima. Ya, entonces, sí, les ha dado el peralte por radio asumido, ¿no? Hay una corrección que se les ha dado en su formulario. E incluso creo que el Inge sabe dar un ejemplo, ¿no? Que ha tenido que ha pasado por una carretera y estaba correctamente esta corrección, pero al pasar por la carretera hay un golpeteo, ¿no? Que hace al entrar a su curva. Entonces lo que tenemos que hacer,
Ya, ahora les voy a explicar. Está bien lo que estás planteando y todo eso, solo que mayormente, a ver, les voy a colocar en la pantalla. Ya, entonces lo mismo, ¿no? Aquí que me haya salido, a ver. Ya, cuando te especifico que sea de 80, o sea, que no supera, ¿no? 250, 260, cosa que tu velocidad específica sea menor de 80. Esto es con el fin de que todos tengan 7% de peralte, ¿ya? En el caso que yo asuma la velocidad específica de 80 y voy a hallar un radio mínimo, este radio mínimo lo tengo que colocar en lo que es la fórmula de corrección de peralte con el radio asumido. Entonces eso me garantiza que va a ir a la misma velocidad, ¿no? Entonces, es decir, aquí va a venir mi curva y otra curva aquí. Pero mis radios son de esta manera, ¿ya? Entonces ponte a decir que este me ha salido, por el gráfico me ha salido, digamos, 500 y este me ha salido 700. Cuando yo voy a asumir supuestamente radios, ¿no? Esto es con el fin de que tenga este PC. A esto, por ejemplo, con lo que estoy explicando, no van a poder corregir porque esto ha superado 250. Eso quiere decir que si yo voy a colocar este radio a la fórmula, me va a salir más. Me va a salir una velocidad específica más grande. Entonces, hay una corrección de peralte. Ese peralte que ustedes van a principio es el 7% en ambos. Para la segunda parte, este peralte que están corrigiendo, lo tienen que cambiar. O sea, cuando haga el INGE, el planteo de peraltes, van a tener que cambiar este 7% por el que están encontrando, que es con esa fórmula de el peralte corregido, ¿no? Y es el E máximo. Entonces, si tú vas a hallar peraltes para cada curva, esos tienes que anotarlo en tu plano. En lo que es en la leyenda tienes que colocar que estoy cambiando para la curva 1, para PI1, ¿no? Como decir, este es PI1, ¿no? Ya no estoy usando el peralte máximo, estoy usando un peralte corregido que hago que la velocidad sea la misma con este radio, que esta velocidad sea entre 80, ¿no? Para que no supere el 100 km por hora, porque con este radio me va a salir más de 100. Entonces tengo que colocar el corregido que me va a salir digamos, un 5%. Y aquí me va a salir un 4.8. Si yo estoy corrigiendo los peraltes, estos paros que están corrigiendo peraltes, lo tengo que anotar, porque yo no voy a, porque en la segunda parte mayormente se utiliza esto de aquí. Para los que no han superado lo que te digo, ¿no? Los de 150, que es la velocidad, está en su tablita, ¿no? Que está en su velocidad de proyecto entre 30 y 80, creo que está, ¿no? Así, para carreteras o para caminos. Y este es 7%. Y yo al corregir voy a cambiar este peralte, pero se me garantiza que vaya a una velocidad más pequeña, ¿no? Entonces, está bien lo que estás planteando, solo el único problema es que vas a tener que colocar este de aquí a tu plano. ¿Ya? Entonces, si me he hecho entender, está bien lo que has planteado, el único problema es, yo les estoy explicando esto para que lo tenga más fácil, para que no hagan esta corrección. Pero si es obligatorio, como en este caso es obligatorio, yo tengo que colocar mis peraltes corregidos.
Ya, este es para el PI2. Entonces, eso es para los que están corrigiendo peraltes. Mayormente se hace esto con el fin de que tengamos una carretera más vistosa, ¿no? Más bonita. Que se vea que sus radios sean así. No sé si me has entendido. Ya, entonces está bien lo que has planteado. Por esta corrección de peraltes está bien a la velocidad de 80. Obviamente el radio en la fórmula, en esta fórmula de radio mínimo, colocas con el de 80, ¿no? 80 kilómetros es radio mínimo. Y ahí haces la corrección. ¿Ya? Está bien entonces. Entonces no hay más preguntas, chicos, sobre su proyecto. Ya saben, tienen que mandarle el avance a sus auxiliares. Algunos creo que quieren entregar directo de golpe. Pueden hacerlo, ya les he explicado que pueden hacer, pueden mandar directo, pero los que tienen avances ya tienen correcciones. Entonces, al mandar un proyecto, al final, mandar toda la primera parte, se va a corregir, y si tienen errores ya no van a tener excusas desde hacer o de si está bien o no. Entonces es mejor hacer revisar con sus auxiliares y mandar avance. Ya, entonces yo creo que el día lunes ya van a llevar con el INGE curvas espiral. No sé si han llevado sobre ancho con el INGE. ¿Ya llevaron sobre ancho? Creo que lo lleva después de espiral. Creo que lo lleva todo, ¿no? Después de avanzar a espiral igual. Ya he explicado sobre los sobreanchos, Juan Carlos. ¿Ya ha explicado? Sí, sí. Ya les he dicho que igual en sus gráficas de sus planos no van a colocar el sobreancho, pero sí en los cálculos que tienen que hacer, sí tienen que estar ahí sus pequeñas gráficas, ¿no? En las hojas de cálculos de los sobreanchos. Ya. Creo que ya no hay tiempo igual. El tema de sobreancho es lo mismo. Les voy a explicar el día que avance en espirales, porque voy a explicar más cómo tienen que entregar con espirales y el simple. ¿Ya? Entonces, si han llevado los dos, vamos a explicar. Si no hay más preguntas, chicos, ¿todo claro? Lo que tienen que ir preparando, hojas de cálculo, las investigaciones. Ese es para cada curva, la investigación no solo para una curva, es para todas las curvas, el replanteo de investigación, tal como es el replanteo por deflexión. Ya, entonces, si no hay más preguntas, ya se nos pasa incluso la hora. Con esto concluimos, chicos. Vayan realizando. ¿Ya listo? Daniela. Entonces nos vemos en la siguiente clase. Vayan realizando sus proyectos, chicos. Chao, chao.